A mis 13 años solía tener una gran cantidad de terrores nocturnos. Más que algo al indicar parálisis del sueño, era más bien un terror justificado, ya que despertaba de forma abrupta y sentía que estaba siendo vigilado y acechado. Sentía la misma sensación que cuando un perro te ve y se queda gruñendo porque entras en su territorio. Podemos llamar paranormal a esta situación y realmente en el llano eso es normal. No agradable, solo recurrente. Pero esto me sucedía constantemente, al menos una vez por semana. A lo mucho hubo veces que fueron 2. Siempre despertaba a la misma hora. Sabía que era la misma hora, cerca de las 3 de la mañana y media, y ahí me quedaba hasta que el sentimiento salía, media hora después. Usualmente sentía que eran como 20 minutos en realidad. Quizás fuera algo menos, pero la verdad el miedo te hace sentir que el tiempo es eterno. Recuerdo cómo comenzaba tenso al despertar y sabía que estaba sucediendo otra vez. Intentaba respirar calmado y aprendí que eso no servía de nada. El miedo estaba ahí, lo sentía. Sentía como mi respirar era pesado no por mí, era porque algo me aplastaba, una sensación en todo el cuerpo que recuerda a cuando la presión sube, cuando te aprieta la sien. Sentía que estaba libre, pero que un mal movimiento podría ser lo peor. Tenía valor para moverme debajo de la sábana y nunca de asomar un dedo. También recuerdo que el calor era insoportable, como si buscaran asfixiarme. Y siempre con un dedo subía un poco la sábana y ahí estaba. La brisa, sin importar el calor, entraba un aire frío y con ritmo, un ritmo suave encima de mí. Nunca en esos tiempos me paré a pensar en que yo siempre levantaba la sábana del lado de la pared. Y mi ventana estaba del lado arriba de la cama y aún así, sentía el viento directamente. Recuerdo que era incapaz de oír con claridad cualquier ruido que no fuera los platos sonando en la cocina. Mi miedo siempre aumentaba con eso. Todo era una horrible mezcla al sentirme aplastado y sin importar qué. Por más que me calmara no desaparecía. Mis 2 peores momentos sin duda fueron cuando escuché cómo mi ventana se cerró. Mi ventana es de las que se abren a los lados, pero era una ventana de hierro, no es algo del otro mundo. Solo un marco de hierro con un cristal grueso, la bisagra. Estaba oxidada por la lluvia de ese año, y en realidad la brisa la abría fácilmente. El detalle es que ni había brisa en esa época acalorada y no de abrió. Se cerró. Solo eso, y recuerdo claro cómo no hizo el ruido de rebotar cuando la brisa era responsable o solo yo la empujaba y la dejaba ir. Se cerró y ya, yo estaba de espaldas. Pero sé bien distinguir las cosas en mi habitación y esos detalles no se me escapan. Cuando logré darme vuelta y abrir los ojos al desaparecer la sensación, la vi cerrada como lo suponía. La segunda y la peor, la que más que nunca hemos mi sangre, fue cuando ese terror me entró. De verdad esa vez tenía más pánico que nunca y sentía que me faltaba el aire al sentirme aplastado y me sentía hundido en la cama. Dormía con un peluche que tenía desde los 8, y no lo sentía en las manos. Estaba frente a mí, frente a mi cara. Lo sentía ahí en la cama y yo estaba buscándolo a la desesperada, aún así incapaz de moverme, solo quería saber dónde estaba. Ese peluche tenía una de esas cosas que al apretar reproducían un ruido. Pero este ya estaba destrozado de las lavadas a lo largo de los años y de mí que lo aplastaba con constancia con cosas pesadas. Así que en realidad era tan sensible como una maraca. El más mínimo ruido lo hacía sonar. Por eso supe dónde estaba, cuando en mi mar de pánico al sentirme aplastado y al oír los platos moverse mientras me empapaba en sudor y sentía una respiración encima mía, encima de mi sábana, comencé a oír cómo sonaba. Empecé a oír cómo caminaba poco a poco y oía cómo rodaba y sacudía creando su ruido de maraca. Hasta que llegó a mi espalda, lo sentí claramente rodar y dar la curva alrededor de mi cabeza. Fue horrible para mí. Recuerdo que conseguí calma por segundos cuando comencé a rezar en mi mente y llamaba a gritos a mi mamá. Falleció un año antes a todo eso, por cierto. Y así estuve con calma por momentos hasta que llegó a mi espalda y se detuvo. Un instante después sentía que el frío volvía a mi cuerpo. Sentía que la cama subió como si le quitaras un peso de encima y volvía a respirar y poco a poco mi cuerpo volvía a ser libre. No le tuve miedo a mi peluche realmente. Él era mi guardián. Lamenté no haberlo defendido yo a él. Sinceramente esa es la última vez que recuerdo haber tenido algún terror. Nunca más volvieron. Hay muchas más cosas que podría contar. Santería. Mi hermano era palero. Es un tipo de religión espiritista. Y eso causó mucho daño a mi papá y a él mismo. Lo más vivido que he sentido aparte de esto fue cuando según vi al espíritu de mi madre en la cocina pasada medianoche y hace unos meses.
En casa de mi novia me acariciaron la pierna estando a oscuras y sin nadie atrás. Yo desde hace ya 3 años vengo sufriendo parálisis del sueño, por el tema que a veces me acuesto muy tarde estudiando y me desorganizo mi horario de sueño o duermo mucho en la tarde y no puedo dormir en la noche. Pero jamás me había pasado como algo aterrador, pues siempre que me daba solo podía mover los ojos y ya. El resto de mi cuerpo se queda apagado y me toca esperar y relajarme para que pase la parálisis, que suele durar entre 1 a 2 minutos. Lo que me ha sucedido en estas 2 últimas parálisis que me ha dado sinceramente no le encuentro explicación. Yo soy creyente, soy católico. No suelo ir mucho a la iglesia o rezar, pero lo hago cuando me nace, no me gusta ir obligado. La primera parálisis del sueño, que fue un poco paranormal, me dio hace un mes. Recuerdo haber despertado ya que sentía que alguien con su uña me la estaba pasando por su espalda, y uno puede decir ok, pudo ser algo que tenías en la cama que te hizo sentir esa sensación. Pero lo más loco que a la vez que sentía eso, sentía que la cama se hundía, y ya eso para mí no era lógico, porque en mi cuarto duermo solo, sin animales, y para que se hunda la cama tiene que ser algo pesado. Durante la parálisis esa sensación de que alguien se movía en mi cama y me pasaba su uña por mi espalda duró como 1 minuto, y yo trataba de moverme para despertarme pero no podía por más que yo quisiera. Pues ya después del suceso pues no le presté mucha atención ya que yo no era creyente de eso hasta ayer. Resulta que yo me fui a dormir a la casa de mi padre ya que estas vacaciones me la pasé en la casa de mi abuela. Entonces me fui allá porque mi hermano se había quedado solo, entonces era para acompañarlo. En fin, en la tarde me entró un ligero sueño y me dormir. Al despertarme pues me dio la parálisis como siempre me da, todo normal hasta ahí. Pero de repente yo veo la mitad de una figura negra, totalmente negra. Y enseguida me entró un miedo, pero un miedo que no había experimentado antes. Y cada vez la figura se iba acercando a mí. No es que la figura estaba lejos, sino que venía de izquierda a derecha. Y cada vez su figura era más distinguible. Y lo que puedo decir que era la figura de una niña. Yo al no poder moverme, lo único que pude hacer fue rezar el Padre Nuestro. Antes que escuche un grito fuerte y como eso de ahí se alejaba. Cabe recalcar que a mí las parálisis me da cuando estoy despierto. No puedo decir que pues soñé con eso. No, nada de eso, yo en el momento estaba despierto y es algo que vi con mis propios ojos de manera consciente. Y una cosa que quiero recalcar es que yo estaba con mi teléfono en la cama cargando. Ustedes saben que algunos teléfonos, cuando los pones a cargar ellos vibran o cuando los llaman también vibra. Ok, mi teléfono no tiene problema ni con el puerto de carga o cable del cargador esté malo. Entonces durante el momento de la parálisis donde vi esa entidad, el teléfono comenzó a vibrar bastante, como si me estuvieran llamando o enviando varios mensajes. Yo dije ni modo para contestar porque no me puedo mover. Después que me pasó ese suceso yo revisé mi teléfono, y no tenía ni registro de llamada ni notificación de él. ¿Alguna app? O sea, la otra solución que le veo es que algo o alguien me estuviera desconectado el teléfono y volviendo a conectar porque no hay otra forma que vibre. Entonces desde que me pasó eso ya han pasado más de 18 horas. Esta noche no pude dormir, pero por el miedo de que cuando me levantara me diera otra vez la parálisis. Ya cualquier cosa que se muerda me produce escalofrío. Ahora que mencione esa palabra, después de ese suceso me quedé como 15 minutos sentado en mi casa analizándolo. ¿Qué había pasado? Tenía el foco apagado de mi cuarto. Cuando lo fui a encender sentí una sensación de escalofrío en la espalda, pero algo horrible. Son sensación que jamás había experimentado así de fuerte. Entonces para distraerme un poco me puse a hacer la cena para mi hermano y para mí. Y cuando me iba a alistar para irme de la casa ya que no me daba para quedarme a dormir ahí. Siempre que entraba a ese cuarto me daba mucho escalofríos. Ya acá en casa de mi abuela, yo le comenté la situación ya que ella es muy religiosa. Me dijo que antes de dormir me pusiera a rezar. Lo hice, me puse a rezar el ángel de mi guarda varias veces. Pero como les digo no pude dormir por el tema de que cuando me durmiera y me levantara repitiera esa misma experiencia. Vine a quedarme a dormir tipo 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Pero siempre me quedaba dormido y medio despertaba y así pasé toda la noche. Lo que sea eso, sé que está jugando sucio, ya que al yo no poder dormir bien por el miedo sabe que si sigo así los episodios de las parálisis del sueño van a ser más repetitivos. Sinceramente no sé qué está pasando actualmente, tengo 20 años. Soy una persona un poco mayor.
y créame que jamás había experimentado una sensación de miedo así, ni en mi niñez. Es ahora y todavía no le encuentro explicación a lo que me pasó ayer. No suelo hablar mucho de esto, pero todo comienza cuando empecé a tomar siestas de unos 15 a 20 minutos después de la escuela. Al principio solo me recostaba, me dormía y me levantaba, hasta que un día, supongo que en medio de una siesta empecé a escuchar estruendos realmente alarmantes y abro los ojos. Todo a mi alrededor temblaba, pero como si yo estuviera moviendo los ojos rápidamente de un lado para otro, viendo a la ventana un cielo amarillento y rojizo sin poder moverme. Después de eso me levanté espantado, pero al ver que nada de lo que había pasado fue real, seguí como normalmente. Semanas después, un viernes me acosté realmente tarde, ya que el fin de semana podría pasarme toda la mañana durmiendo, y que al poco de cerrar los ojos esos estruendos, sonidos como de interferencia de radio muy fuertes, como si me quisieran hacer explotar la cabeza, y eso acompañado de destellos y luces. De nuevo me levanté espantando, viendo que no había dormido ni 10 minutos. Me volví a acostar. Me dormí y no me volvió a suceder hasta que días después constantemente me sucedía y cada vez peor. Ahora podía abrir los ojos y veía como alguna sombra me rodea el cuerpo en mi propio cuarto. Sentía como en ciertas ocasiones me arrastraba por el suelo sin yo poder hacer nada, o me hacía levitar 1 metro sobre mi cama. Una vez, aunque suene tonto, yo lograba escuchar música fuerte proveniente de mi bocina, y al intentar callarla simplemente no me salía la voz. Muchas veces caía en bucles que, pensando que ya me había logrado levantar de esa pesadilla, volvía a otra, como destellos, luego sombras, luego temblores. Era simplemente horrible. Lo que más me llegó a aterrar una de esas veces fue que algo, específicamente una mujer, se intentó comunicar conmigo en 2 ocasiones. Ahorita no recuerdo muy bien lo que decía. Lo único que recuerdo eran murmullos de mi nombre y gritos. Y sí lo recuerdo porque en cada sueño que tenía me sentía muy presente y lúcido. Pocas veces lograba tomar valor y gritar que me soltara esa cosa o agarrarme de la cama para que no me arrastrase. Es más, tan lúcido que a veces dejaba algo arreglado en mi cuarto, que normalmente no está ahí, para captar si lo que estaba viendo era un sueño o era la realidad, y eso fue de las últimas veces que me pasó y ya lo tomaba como algo normal. Cuando despertaba solo pensaba lo curioso que era y me ponía a reflexionar sobre el poder de la mente, o si es el caso en algo más. Creo que me dejó de suceder desde que dejé de darle importancia y simplemente en mis sueños veía todo pues como un simple sueño. De esas pocas veces que podía mover la cabeza o caminar, simplemente trataba de investigar cómo es que era mi cuarto e inclusive mi casa en esos sueños. Parecía ciertamente transportarme mediante los sueños a otra realidad muy parecida a la nuestra, pero muy siniestra. Creo que todo esto también se asocia con el síndrome de cabeza explosiva. Es muy interesante. Actualmente ya no me pasa. Y si normalmente sucede cuando uno tiene mucho estrés. Yo cuando era niño se podría decir que era especial o algo así. Tuve una infancia donde me tocó vivir la experiencia de ver fantasmas, escucharlos, incluso en algunas veces sentía me tocaban. Recuerdo la primera vez que empezó todo. Esa vez estaba soñando que alguien quería entrar a mi casa, ya que se escuchaba que empujaban la puerta, hasta que se abrió la puerta. En ese momento me desperté, ya que sentí que me jalaron el pelo. Desde esa noche empezó todo. Recuerdo que tenía como 7 u 8 años. Después de eso la mayoría de las tenía parálisis de sueño. Siento que yo tenía 2 tipos de parálisis de sueño. Uno en el que sí era un sueño y no me podía mover en el sueño, y otro cuando de verdad estaba despierto. Les diré lo más destacado que me tocó pasar en la parálisis esta. Casi siempre sentía a alguien que se subía a mi cuerpo y me decía cosas. Lo peor es que me decía cosas súper tontas, no sé, un ejemplo sería: me comí un moco. Pero la más tenebrosa de todas fue cuando sentí a un niño, como de 2 años, gatear sobre mis piernas. Esa vez dormí en la cama de mi abuela, incluso la escuchaba roncar. Yo le hablaba, pero obvio no me salía la voz. Como ustedes sabrán que uno no puede ni hablar ni moverse en esa situación, yo no podía ni ver al niño, porque desde que empecé a tener estas experiencias siempre me tapaba todo, incluso la cabeza. Bueno, después de la parálisis del sueño me pasaron más cosas. Lo más destacable: una noche estaba en mi cuarto y de repente me dieron ganas de ir al baño. Y digamos que mi cuarto está pegado a todo, sala y el cuarto de mis padres. Para ir al baño tenía que pasar por el cuarto de mis papás.
pero cuando vas para allá también ves la sala. Mis papás estaban viendo, así que no tenía miedo ni nada. Cuando voy para allá volteo a ver la sala y veo una niña de pelo negro y tenía como una manta blanca. Parecía que estaba llorando porque no le veía la cara y tenía las manos sobre la cara. Yo me le quedé viendo como unos 10 segundos porque no me creía lo que veía. Pensé en decirle a mis padres, pero ellos nunca me creyeron nada. Mi papá es muy machista, así que fue más complicado. Incluso a veces me obligaba a ir a la oscuridad solo y otras cosas así. En muchas noches escuchaba que me hablaban por mi nombre o escuchaba que alguien respiraba al lado de mí. Así que para colmo, aparte de dormir todo tapado, también me tenía que poner un cojín en la oreja para disminuir el ruido. Otra cosa que me pasó fue cuando mi mamá nos llevó con una tía de noche y nos dijo que si queríamos ir a dormir a la casa o quedarse a dormir en el carro. Mis hermanos dijeron que ellos irían a la casa, y no sé por qué yo dije que me quedaría en mi cuarto. Muy tonto yo, pero bueno. Me dormí muy a gusto en el carro, hasta que me despertaron unas voces de una señora. No entendía qué se escuchaba, parecía que me hablaban en otro idioma. El idioma parecía como lenguas indígenas. Volteé a ver por los vidrios del carro y no se veía nadie hasta que agarré la onda ahí. Salí corriendo a la casa, incluso dejé la puerta del carro abierta. He visto en otras ocasiones fantasmas. Incluso a la misma niña, creo yo, como otras 2 veces. Una vez la vi en diferente casa, en la de mi abuela, de día, y estaba volando en un cuarto. Incluso en mi niñez me topé con alguna presencia de Dios o relacionado. La única cosa buena que me pasó. Una vez me dolía mucho la oreja, entonces mi mamá decidió llevarme al doctor. Cuando llegamos el doctor ya estaba en cita, entonces tenía que esperar. Había una señora sentada al lado, yo me quejaba mucho por mi oreja, hasta que la señora que estaba al lado le pregunta a mi mamá que si puede verme. Ella dice que sí. Entonces ella me toca la oreja y empieza a decir una oración. Momentos después ya no siento ningún dolor. Ella dice que fue gracias a Dios. Mi mamá incluso lloró. Ella pensó que era Dios, pero yo no lo veo así. Puede que sea una posibilidad. Tal vez solo sea un humano normal bendecido por Dios. Otra cosa que me pasó que olvidé comentar es que en una noche escuchaba pasos en mi cuarto, hasta que sentí que llego a mi cama. En ese momento sentí un dedo tocando mi frente. No era parálisis del sueño ni nada, ya que si me podía mover anterior a eso. Yo me hice como el que estaba dormido. No me moví un segundo, estaba congelado de miedo. El dedo en mi frente sentí que duró como 5 minutos. Después de eso solo retiro el dedo y se fue. Nunca entendí el porqué de eso. Pasó un tiempo cuando era mi adolescencia y ya era muy raro que me pasaran cosas. Me pasa una cosa cada 2 meses o 3. Era raro ya, pero después ya casi nunca me pasaba nada. Hasta hace poco empecé a tener sueños raros, pesadillas, y no pensé que me volvería a pasar algo de nuevo. Esa vez tuve una pesadilla, no recuerdo de qué era. Pero bueno, cuando me desperté, vi a un fantasma, una señora, pero esta vez era diferente, era transparente. Solo los rasgos físicos se notaban, pero de color blanco. Yo al ver a la señora pegué un grito, y solo me tapé todo de nuevo. Al día siguiente mi hermano me comentó que estaba pujando y que de la nada pegué un grito. Así que no fue un sueño ni nada, pero él dice que no vio nada. Pero bueno, en fin, esas fueron algunas de mis experiencias y hasta ahora que tengo 21 años sigo con traumas. Y en las noches sigo durmiendo todo tapado y con un cojín en la oreja. Esto me ocurrió como eso del 2019. Nunca había pasado cosas así. Ni tenía idea de qué era eso. Siempre me acostaba súper tarde. Igual me encanta la noche y siempre me duermo tipo 4 o 5. Un día estaba jugando, como siempre, a altas horas de la noche. Entonces, una vez, mi mamá fue al baño y, cuando regresó, me dijo que me durmiera, que la noche es hora para descansar, por lo que no le puse atención y la ignoré. Pasaron como 3 días. Cuando decidí dormirme temprano, me dormí como a la 1, creo. Igual, luego de eso, recuerdo que desperté, estaba inmóvil, sin mover mi cuerpo. Primero sentía como que me quería despertar y no podía nada más. Era como si alguien me tenía bajo su control. Luego de eso, alguien empezó a rasguñarme mi estómago. Ese día la pasé muy mal y así fueron todos los días. Siempre ese alguien me despertaba y me rasguñaba duro. Sentía sus garras. No sé si esto me lo imaginaba yo, pero lo sentía en carne propia. Yo ya estaba cansado, al punto que no dormía para que no me hiciera eso. Le conté a mi mamá y familia,
y nadie me creyó, solo me ignoraron. Luego de eso, yo ya no podía soportar que alguien en la noche me rasguñara el estómago y me soltara hasta que él quería. Yo hacía lo posible por moverme, pero jamás pude hacerlo. Lo que yo hacía era tratar de despertarme, pero solo con mi mente, no sé cómo explicarlo, pero solo así ese alguien que me rasguñaba paraba. Yo ya estaba cansado, la pasaba súper mal. Después, decidí dormir con mi mamá y mis hermanos, para ver si presenciaban algo que se moviera o quizás se acababa. Yo pasaba por esto, aunque estaba en la misma cama que mi familia, ya me estaba asustando y no sabía qué hacer. Hasta luego de eso, yo iba a empezar a dejar de tenerle miedo a ese alguien. Luego recuerdo que, siempre en las noches, despertaba sin mover mi cuerpo, lo único que sentía era mi mente. Yo sabía que era él de nuevo, asustándome en las noches, siempre luchaba con él, por mi mente. Es algo súper raro, al mismo tiempo pienso que yo creé eso en mi mente, pero, en la realidad, sentía sus rasguños en mi estómago. Cada día lo enfrentaba más, hasta una noche le grité y le dije que se fuera y que no me molestara más. Ese día dormí con mi familia. Luego les pregunté, más que todo a mi mamá, si había escuchado un grito, y ella me dijo que no. Al parecer, solo me pasaba a mí. Al fin, ese alguien se fue después de todo. A pesar de toda esta mala experiencia, me acuesto demasiado tarde, pero ya no lo he vivido de nuevo, y la verdad, no se lo deseo a nadie. Hace unos meses, unos días antes de empezar Semana Santa en Colombia, me dio parálisis del sueño. Cabe recalcar que yo había tenido una hace varios años atrás. Antes de tener parálisis del sueño, días atrás me había estado despertando a las 3:24 o 3:35 de la madrugada. Después de despertarme no podía volver a dormir. Sentía como si todo el sueño que tuviera se hubiera ido. Antes de contar quiero decir que se sintió muy feo. Yo intentaba orar, pero escuché que gritos de muchas personas sonaban en mi cabeza, impidiéndome escucharme a mí misma, a mi subconsciente por así decirlo. Me obligaba a dejar de orar. Y también quiero decir que parece que duraban tanto porque me daba la parálisis, me despertaba, me dormía y me volvía a dar. Yo me intentaba despertar pero volvía a caer una y otra vez, me daba 3 o 4 veces por noche de seguido. También quiero decir que en las primeras parálisis que me dio, sentía que no podía respirar o me estaba ahogando. Quiero decir también que pasaron muchas más cosas durante mis parálisis, pero estas fueron las que más me asustaron y en serio duraban mucho. Las sentía como una eternidad. Después de eso me dio la primera parálisis del sueño, fue el jueves antes de Semana Santa, la sentí feo. No abrí los ojos, tenía claridad que si los abría iba a ver algo. Sentí a mi alrededor. Escuchaba ruido, se acabó cuando escuché a un familiar entrar en mi habitación y irse. Justo ahí me pude empezar a mover. La segunda me dio el viernes. Aunque no abrí los ojos, no sé si era mi imaginación, pero empecé a pensar o ver cosas extrañas. No en mi habitación, como si fuera una especie de trance. Veía caras con cuernos, animales y demás cosas. Me desperté después de 1 minuto más o menos. Después de esto el sábado me dio igual y el domingo me desperté a las 3 y no dormí más. Cuando inició Semana Santa me fui para una finca de una abuela muy creyente. Durante esos 4 días, dormí excelente. El viernes de Semana Santa, sentí la peor experiencia de mi vida. Me dio una parálisis del sueño normal. No abrí los ojos pero vi en mis pensamientos o no sé, como me levantaban de la cama y me ponían en una estrella satánica con velas alrededor. Sí, muy loco. Cuando me acostaron ahí empecé a ver todo tipo de cosas. Gente gritando, caras demoníacas por así decirlo. Después sentí como me levantaban de ahí, y me acostaban otra vez en mi cama. Luego alguien me rodó para quedar viendo hacia arriba y se paró arriba de mí con su cara frente a la mía. No me atreví a abrir los ojos. Luego de un tiempo me desperté. El sábado, en vez de tener una normal, en mi mente aparecí en primera persona en el cuerpo de otra persona. Como si fuera un hombre hace mucho tiempo, se veían épocas viejas. Sostenía una cruz en mi mano, donde estaba todo estaba desierto. Yo o el cuerpo donde estaba empezó a alzar la cruz hacia los alrededores y a decir unas palabras raras. Me desperté luego de eso. Se sintió como si ya lo hubiera vivido, como si fuera un recuerdo.
Así lo sentí yo. El domingo fui a la iglesia a hablar con mi líder. Le hablé sobre eso, me dijo unas cuantas cosas para calmarme. No podía más. Esa noche no pasó nada, pero de igual manera tenía mucho miedo. Tiempo de eso, después de darme todo eso, le perdí el miedo, por así decirlo. Ya me daba igual si me pasaba o no. Yo solo quería dormir. A lo que sea que estuviera le decía que ya no le tenía miedo y me despertaba. Ya ahora me sigue dando. No tan seguido, pero ya imagino lo que yo quiera. Los pensamientos malos intentan ganarme, pero yo no me dejó. Es ahora y tengo miedo. Le dije a mi abuela que se viniera a dormir y vivir conmigo. La mayoría de las noches le da pesadillas, no como tal de terror, pero pesadillas con sus miedos. Espero y ustedes nunca pasen por esto que yo pase. Cuídense.